Y bienvenidos a otro video de Mexicanos en Alemania. Esta vez los llevamos a una parte oculta de Alemania que es poco visitada, pero tiene bastante historia. Se trata del monasterio de Eberbach, muy cerca de Frankfurt, yéndonos hacia Wiesbaden y todavía más hacia el oeste de esta región. Está enclavado en una pequeña zona montañosa a unos cuantos kilómetros del río Rin. Justo ahí, entre varios viñedos, está el monasterio de Eberbach, que no solo es famoso por sus viñedos, sobre todo el vino blanco y sus cavas, sino que se hizo famoso por la famosísima película ya épica El nombre de la rosa. Exacto, esa historia sobre unos monjes franciscanos en el siglo XIII que son llamados a investigar muertes de monjes en extrañas circunstancias. Entre el reparto está Sean Connery, exacto, James Bond, Christian Slater, Ron Perlman como Salvatore, este monje que habla muchas lenguas y ninguna al mismo tiempo, mi personaje favorito, y otros tantos actores alemanes de la época como Volker Prechtl, Helmut Quantinger, que murió durante el rodaje en las últimas escenas. Y bueno, esto es una coproducción italo-franco-alemana escrita por el famosísimo escritor italiano Umberto Eco. Ahora en la taquilla es posible conseguir algún tour, también hay en español, un tour guiado me refiero, pero también es posible deambular por el monasterio solo, ¿no? Y también tiene su belleza estar solo en esos pequeños pasajes o en las cavas de vino oscuras, donde todavía se encuentran las herramientas con las que procesaban el vino. La historia del vino aquí ya está impregnada en la tierra. Prácticamente aquí hay un instituto sobre estudio de la uva a menos de 1 kilómetro del monasterio. Bueno, aquí investigan todo sobre las uvas, cuidan las uvas de la región. Y bueno, el vino de la región, la especialidad es el Riesling y el Spätburgunder. Ahora les damos un mega tip. Si van al monasterio antes, vayan al website del sitio y ahí podrán ver las fechas en que presentan la película El nombre de la rosa, que incluye también un tour y degustación del vino. Y ahora estamos en la nave mayor, que es donde se filmó las escenas de los coros de los monjes. Verdaderamente tiene una muy buena acústica el sitio. Una breve historia del monasterio. Fue fundado en 1136 en la orilla este del río Rin, en un lugar ocupado previamente por la orden de agustinos y posteriormente cambió a la orden benedictina. Ahora, Eberbach tuvo una orientación cisterciense benedictina. Y bueno, ¿qué es esto? Pues nada más que se les exigía a los monjes seguir la regla de San Benito, lo cual los obligaba a los monjes a vivir del producto generado por el trabajo de sus propias manos y de su propia tierra. Ahora, como sabrán algunos de ustedes, en esta época no había muchas escuelas o collegiums, como se les conocía, en toda esta región de Europa. Por lo tanto, los ricos como los pobres enviaban a sus hijos a monasterios a aprender a leer, escribir o a hacer aritmética. Esto no se les hizo muy atractivo a los nobles, que sus hijos tuviesen que trabajar largas horas en el campo y no se dedicaran a los estudios. Por lo tanto, los monjes de este monasterio eran sobre todo de capas sociales plebeyas. Y bueno, hay una que otra cosa macabra dentro de la colección del monasterio. Entre esta mini reproducción de un ataúd con un cuerpo en el estado de putrefacción. Y bueno, porque vemos muchas veces esqueletos o calaveras en las iglesias, sobre todo acá en Europa. Y bueno, eran simplemente recordatorios, objetos de reflexión de que todos estamos sujetos a un hilo de vida. Somos mortales y nuestra única salvación era creer en Dios y su iglesia. Quizá no nos impacte tanto ahora en la época de la televisión, radio, de YouTube, el cine, pero en esa época verdaderamente dejaba una fuerte huella en el subconsciente cristiano, ¿no? Y hacía que la gente se apegara más a la fe. Y bueno, la razón por la que vine al monasterio era para conocer el enorme cuarto donde se grabó la escena del scriptorium del nombre de la rosa. Y bueno, en el scriptorium los monjes transcribían libros con hermosos dibujos pintados a mano, algunos chapeados en oro. Un libro tardaba hasta meses en elaborarse. En realidad este cuarto era el dormitorio de los monjes, pero en la película era el scriptorium, donde se supone que comunicaba con una de las 4 torres, que tenía una inmensa colección de libros prohibidos antiguos. Bueno, y todos dormían en hileras uno tras otro, y ya que no todos tenían acceso a una celda privada, solo las jerarquías más altas de los monjes lo tenían.
Bueno, en la película se trata de una biblioteca secreta que contiene libros prohibidos. Pero ¿por qué se llamaban prohibidos? Nada especial, en verdad solamente eran temas que trataban a la biología, la química, la anatomía, física, filosofía. Y la iglesia tenía temor que estos temas desvalidaran o se opusieran a los fundamentos de la Biblia y su concepción del mundo o de su creación. En la película uno de los libros prohibidos era uno de Aristóteles llamado La Poética de Aristóteles, que trataba temas y valores muy humanos y por lo tanto mortales. Hablaba de temas como la ironía y la risa como una parte fundamental de cualquier ser humano. Y bueno, ahora vamos a ver dónde esconden los libros, las torres, la puerta prohibida de la biblioteca. Todo eso es secreto. Detrás de esta puerta en la actualidad no hay nada más que una pequeña escalinata que da a un cuarto oscuro en donde hay un santuario de murciélagos. Y bueno, ahí los especialistas estudian estos mamíferos voladores. Tenemos La Madonna, que es una película del Hombre de la Rosa. Algunos aditamentos de la película. Y tip número 2, en la entrada hay una tienda en donde venden vino de la región y del monasterio. Ahí pueden comprarse un vinito y traérselo aquí a tomar. Hay unas mesas especial para esto. Ahora, estas cavas era en donde estaba el scriptorium original, en donde verdaderamente hacían los libros los monjes. Das Kloster, den Eber und den Bach. Weil es ist das Kloster Eber-Bach. Eber ist das männliche Schwein. Und die Sage besagt, dass der Clavijo, der das Kloster gegründet hat einen Eber gesehen, der einen Kreis, also gräbt, rund um ein Stück. Eber es el puerco masculino en alemán y Bach es el pequeño río. Y entonces por aquí vieron un puerco masculino, los fundadores del lugar, entonces llamaron el lugar Eberbach. Y bueno, muchas guerras durante los siglos ocasionaron que los monjes fueran saliendo de esta zona y de este monasterio en específico. Pero en el siglo XVIII hubo una época de florecimiento económico y los 30 o 40 monjes que quedaban en el lugar lograron sacarlo adelante. Pero bueno, su declive total fue ya durante la Revolución Francesa. Todos los monjes abandonaron el sitio. Y luego en el siglo XIX pasó a ser un psiquiátrico. Y en el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, pasó a ser un hospicio para soldados convalecientes. En la época de posguerra, en 1946, pasa a ser administrado por el gobierno de Hessen. Y hasta ahora es financiado por la Fundación Monasterio Eberbach. Bueno, y esperamos que les haya gustado el video de esta sección de mexicanosenalemania.com llamada Alemania Desconocida. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanos a info@mexicanosenalemania.com y les daremos respuesta. Muchísimas gracias. Servus.